Bueno, vamos a iniciar, hermanos. Busquemos la palabra de Dios. Juan, capítulo 7, Evangelio de San Juan, capítulo 7. Y vamos a leer del versículo 10 al 24. Juan, capítulo 7, versículo 10 al 24. Amén. Por favor, léanlo todos a una voz. Pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino por el secreto. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían: ¿dónde está aquel? Y había gran murmullo acerca de él en la multitud, pues unos decían: es bueno, pero otros decían: no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos diciendo: ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Y Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le dio, este es verdadero y no hay en él justicia. No oyeron ustedes la ley y ninguno de vosotros cumple la ley. ¿Por qué procuráis matarme? Respondió la multitud y dijo: demonio tienes, ¿quién procura matarme? Jesús respondió y les dijo: una obra hice y todos os maravilláis. Por cierto, Moisés odió la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día del reposo circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en el día del reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, os enojáis conmigo, porque en el día del reposo sané completamente a un hombre. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Amén. Amén. Oremos. Bienvenida, Isabel. Oremos. Bendito Dios y Padre nuestro, Señor, gracias te damos, amado Dios, por tu misericordia, Señor. Gracias por permitirnos hoy estar aquí reunidos en el atito, Señor. Padre, para venir a dar este estudio, venir a escuchar, venir a aprender de ti, Señor. Padre, que sea tu Espíritu Santo hablando a nuestros corazones, que ilumine nuestra mente, que ilumine los ojos de nuestro entendimiento, Señor, para que podamos comprender más de tu bendita palabra, Señor, y podamos cada día ser transformados por la misma, Señor, para cada día parecernos más a ese varón perfecto y andar cada día más como Él, Señor. Te rogamos tu bendición y tu gracia en nuestras vidas, Señor. Rogamos, Padre, que obres en nuestros corazones y que tu palabra nos transforme, Señor. Padre, permítenos vivir para la gloria de tu nombre y la gloria de Cristo. Te damos toda la gloria a ti en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén. 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 Bueno, pues como vimos, ¿verdad? La clase pasada que vimos del versículo 1 al versículo 9, que sus mismos medios hermanos no creían en él, ¿verdad? Y que Jesús les dijo: no suban ustedes, yo voy a subir después. Resulta que a la mitad de los días de la fiesta, recordemos que la fiesta eran 7 días, ¿verdad? Dice que a la mitad subió Jesús, ¿verdad? Después de que subieron sus hermanos, entonces ya Jesús sube, pero en secreto, como vimos, ¿verdad? En secreto. Y los judíos entonces dice que se preguntaban: ¿dónde está ese o dónde está, verdad? Fíjense, no dónde está el que hace milagros, no dónde está el que habla bien bonito, ¿dónde está ese? ¿Sí? Entonces nosotros vemos que preguntaban más por cuestión de, podríamos hablarlo en términos de nosotros, de morbo, que por cuestión realmente que les interesara a Cristo, ¿verdad? Es lo que estaba sucediendo en el pueblo de Israel. Había mucha murmuración por lo mismo, ¿verdad? Que cómo era Jesús, lo que hacía Jesús. Dice la palabra de Dios que unos decían que era bueno y otros decían
que engañaba, ¿verdad? Que extraviaba a la gente, ¿sí? Y el que era bueno no decían que era bueno en sentido de que, ¿verdad?, era el Mesías o algo así, sino que en sentido que lo que hacía era bueno, como alguien que decía, bueno, esa persona es buena, ¿no? No hace daño al pueblo, ¿sí? Pero en realidad no lo estaban diciendo porque estuvieran ellos sintiendo, ¿verdad?, que reconociendo en Jesús que era el Mesías, aunque por los hechos ellos sabían que era. Ellos podían ver por los hechos, porque vez tras vez, como hemos venido viendo, Jesús les dijo, por mis obras vean quién soy, por lo que yo hago, ¿verdad? Los milagros, la forma en la que habla, la autoridad con la que hace las cosas, inclusive, ¿verdad? Más adelante vamos a ver que los sacerdotes envían a los alguaciles, ¿no? Y regresan y dicen, ¿por qué no lo agarraron? Porque no hay hombre que hable como este hombre, o sea, ¿verdad? Entonces vemos una diferencia en el sentido cuando Jesús, mientras Jesús no abría su boca, Jesús era un hombre que pasaba desapercibido. Pero cuando Jesús abría su boca, ¿verdad?, era alguien que llamaba la atención. Porque dice que enseñaba como ¿qué? Quien tiene autoridad. Como quien tiene autoridad, ¿verdad? Y no como los escribas. Entonces nosotros podemos ver esto. Y entonces Jesús sube a la... Ya también dijimos que en ese tiempo se había vuelto la festividad principal, ¿verdad? La fiesta ¿de cuál? Los tabernáculos. Amén, ¿verdad? De los tabernáculos, ¿verdad? Según esto, el historiador Josefo, que fue de ese tiempo, ¿sí? Que él no fue cristiano, aclarando, ¿verdad? Era tal la expectativa que causó la llegada de Jesús, o el que llegara, ¿verdad?, que como vimos, la gente empezó a murmurar, ¿sí? Todo lo que ellos habían visto, las enseñanzas, los milagros, todo, ¿verdad?, hizo esa murmuración. Pero en realidad no estaban muy a favor de Jesús los judíos. Y además vamos a ver que después, adicionalmente, ¿verdad?, los líderes, los fariseos, los escribas, la cúpula religiosa influyó más para enardecer esos ánimos, ¿verdad? Y que al final terminaran diciendo, crucifícale, crucifícale. Amén, amén, ¿verdad? Entonces vemos realmente, amados hermanos, que no es la falta de milagros lo que el pueblo judío se endureció. Ni siquiera fue una falta de predicación con autoridad y poder. Sí. El problema del pueblo judío es el mismo problema que hoy vemos nosotros en la gente, la incredulidad en el corazón de la gente, la dureza de corazón. Nosotros podemos ver inclusive a los discípulos que estuvieron 3 años caminando con el Señor Jesucristo, 3 años siendo enseñados por Él, y todavía dudaban de Cristo. Vamos por favor a Lucas capítulo 24, Lucas capítulo 24. Está larga, bueno, 15 al 25. ¿Continuamos? Sí. Lo voy a leer. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis, y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y como le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de remidir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el 3er día que esto ha acontecido, aunque también nos ha asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. Entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Amén. Amén, ¿verdad? Y ahora, versículo 30 y 31 de ahí mismo. 30 y 31.
Y aconteció que estando sentados con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Ahí está, ¿verdad? Nosotros vemos, después de su muerte, ¿va? Dudaban todavía. O sea, dudaban de quién era Jesús realmente en su corazón. Y vean ellos cómo decían, es que es poderoso y tremendo en palabra y autoridad y todo. Y nosotros creíamos que iba a ser el que iba a redimir a Israel. Y nos lo mataron. Y todavía llegaron unas mujeres y nos dijeron que resucitó y que su cuerpo, ¿verdad? Y aunque él les había dicho que iba a resucitar, ¿verdad? Ellos seguían dudando en su corazón. ¿Por qué? ¿Por qué dudaban? Ahí lo dice lo que leímos. Por tardos de corazón, insensatos, pero hay más arriba, casi al inicio de la cita que leímos, porque sus ojos estaban ciegos, estaban cegados sus ojos, ¿verdad? Eso nos muestra una vez más lo que hemos venido diciendo, que si Dios no abre nuestros ojos, si Dios no obra antes en nosotros, jamás podríamos creer. Y si vemos, como leyó ahorita el hermano Héctor en el versículo 30 y 31, dice, y les fueron abiertos los ojos. Y le reconocieron. Piensa. O sea, necesitamos de Dios. Nuestro problema es tan grande. Desde la caída el problema del hombre es tan grande. Nuestra incredulidad es tan fuerte dentro de nuestro corazón que si Dios no obra primero en nosotros, jamás podríamos venir a Cristo. Por eso me salté el capítulo 6, pero en el capítulo 6 veamos varias veces, o hubiéramos visto varias veces, que Jesús dice, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le trae primero. Nadie puede venir a Cristo si Dios no actúa primero en él. Porque es tan terrible nuestra incredulidad, es tan terrible nuestra situación. Por eso Romanos capítulo 3 versículos 9 al 18 narran cómo somos. No hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Esa es nuestra situación terrible, ¿verdad? Y lo vemos aquí en el pueblo de Israel, viendo todos los milagros, viendo todo lo que hacía, viendo que sanaba a la gente, que ayudaba a la gente, ¿verdad? Que los alimentaba, que les daba sustento. Y todo todavía le decían, quizás es engañador, ¿verdad? Quizá viene para extraviar al pueblo, quizá viene para desviarnos de la verdad. Ese es el problema de nuestra incredulidad en nuestro corazón. Eso nos muestra, amados hermanos, que dependemos del Señor siempre. Dependemos del Señor siempre. ¿Sí? Y Jesús subió, dice, y en medio de esta murmuración, Jesús aprovechó esta murmuración para que cuando Él vino en secreto, Él entró directo al templo. ¿A qué? A enseñar. Jesús entró directo al templo y empezó a enseñar. ¿Para qué? Para ganar ventaja sobre sus enemigos. ¿Qué esperaban los fariseos? ¿Qué estaban haciendo? Lo estaban tratando de localizar antes de que iniciara cualquier cosa, ¿verdad? Para poder aprenderlo y no generar un tumulto, no generar una revuelta, no generar discordia, no generar problemas. O sea, querían agarrar a Jesús antes de que iniciara cualquier cosa, pero Jesús se les adelantó, ¿verdad? Y como vino en secreto y en medio de toda esa murmuración, cuando lo vinieron a ver ya estaba enseñando, ¿verdad? Y entonces los fariseos ya no pudieron actuar, el Sanedrín ya no pudo actuar porque podrían generar una revuelta. ¿Y qué pasaba si generaban una revuelta? No era el tiempo. Iban a quedar mal ellos, ¿no? Sí, pero había un problema más grave. Si se generaba una revuelta fuerte, Roma podría tomarlo como una insurrección y entonces mandar a los ejércitos, lo que sucedió en Masada, y aplastar a Israel. O sea, había una amenaza de Roma también. Si hay algo fuerte, yo les voy a enviar el ejército y los voy a destruir. Y ese no era el plan de Dios, había el tiempo. Así es. Amén. Sí. Así es, ¿no? Entonces Jesús llegó a enseñar y otra vez vemos a un Jesús, ¿verdad? En su humanidad, actuando con inteligencia. En su divinidad, actuando en su soberanía, ¿verdad? Pero en su humanidad, actuando con inteligencia. Como les he dicho, hermanos, tenemos que ser, Jesús dijo, sean astutos como las serpientes y mansos como palomas. No al revés, porque a veces nos portamos al revés, ¿verdad? Mansos como serpientes y astutos como palomas. No, el Señor dijo, sean mansos como palomas y astutos como la serpiente.
Entonces necesitamos, hermanos, nosotros conocer cómo actuaba Jesús y la forma en que también los discípulos copiaron esta parte. ¿Se acuerdan de Pablo cuando entra al Areópago, verdad? Y Pablo no entra diciéndoles incircuncisos, pecadores, hijos de Satanás, sino ¿cómo entró Pablo? ¿Se acuerdan cómo entró predicando? Al Dios no conocido, ¿verdad? Pero ¿cómo inicia Pablo? Veo que sois muy religiosos, ¿verdad? Estando yo paseando, vi a varios dioses, ¿verdad? Y todo, y de repente me encontré ahí una estatua que decía, al Dios no conocido. Y de ese vengo a hablarles. Fue astuto, o sea, él agarró algo que ellos tenían para por ahí meterse y predicarles el evangelio, ¿verdad? Entonces ahí es donde nosotros podemos ver lo que el Señor dice, ¿verdad? Ser astutos como serpientes. Amén. Amén. Sin veneno, nada más que sin veneno. ¿Sí? Entonces cuando Jesús está enseñando otra vez, vuelven a ver a un Jesús con una sabiduría muy sublime, con una autoridad muy fuerte. ¿Se acuerdan cuando Jesús era adolescente y quedó en el templo y los maestros de la ley que se maravillaban de su conocimiento, ¿verdad? Las preguntas que hacía, él no estaba enseñando, él les hacía preguntas a los maestros, ¿verdad? Y se maravillaban de esto. Y aquí la gente está maravillada, pero otra vez la incredulidad del ser humano y lo que nos lleva. ¿Cómo puede saber tanto si no tiene estudios, ¿verdad? No tiene estudios. ¿Sí? Entonces, necesitamos entender por qué dijeron también esto. No es que Jesús no estudiara la Biblia, Jesús estudiaba las Escrituras. Jesús conocía las Escrituras y desde su niñez hasta cuando él salió al ministerio, yo creo que después en sus 3 años de ministerio Jesús seguía leyendo las Escrituras, ¿verdad? No es que Jesús no estuviera estudiando las Escrituras, sino que en Israel para tú ser un maestro necesitabas estar en una escuela, bajo un maestro. En ese entonces había 2 escuelas principales en todo Israel. Una de ellas estaba a cargo de Gamaliel. ¿Quién era Gamaliel? ¿Se acuerdan? ¿Fariseo? Sí, era un fariseo, pero doctor de la ley. ¿Qué más? También era principal en la sinagoga, ¿no? Un principal en la sinagoga, pero algo que podría sobresalir bastante de él. ¿Qué era? ¿Se acuerdan? ¿Fue maestro de quién? De Pablo, ¿verdad? De Saulo de Tarso. Fue el maestro de él. Entonces, una de las escuelas era esa. Por lo tanto, para tú ser reconocido o poder enseñar, tenías que estar en una de esas 2 escuelas. ¿Sí? La otra, no he encontrado quién la dirigía, quizá Nicodemo, porque era el otro gran maestro de Israel, ¿verdad? Pero eran esas 2 escuelas y tú tenías que pertenecer a una de esas 2 y estar estudiado bajo eso. Por eso es que le dijeron a Jesús, ¿cómo es que sabe tanto? Si no ha estado, lo voy a parafrasear así, si no ha estado en ninguna de las escuelas, no ha sido discípulo de ninguno de los maestros, ¿verdad? ¿Quién le ha enseñado todo esto? ¿Verdad? Eso es lo que se admiraba la gente, ¿sí? Era muy reconocido. Y hablaba con autoridad, ¿verdad? Vamos por favor a Hechos 22:3, que ahí es donde viene lo de Pablo. Yo soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, educado bajo Gamaliel en estricta conformidad a la ley de nuestros padres, siendo tan celoso de Dios como todos vosotros lo sois hoy. Amén, ¿verdad? Entonces fíjense ahí Pablo, y otra vez Pablo utilizando astucia, ¿verdad? Porque Pablo utiliza credenciales y todo. ¿Por qué? Porque se está defendiendo ante los fariseos, ¿verdad? Ante la cúpula religiosa y ante el gobierno romano que había ahí en el tribuno y los soldados, ¿no? Entonces Pablo saca sus credenciales. Yo fui estudiado a los pies de Gamaliel. O sea, no me pueden decir que soy un indocto y que estoy haciendo algo fuera. Yo estudié a los pies de Gamaliel. Entonces, es lo que estamos diciendo. ¿Cómo puede enseñar si nadie le ha enseñado? ¿Sí? Lo mismo dijeron de los apóstoles. Vamos, por ejemplo, a Hechos 4:13.
Sí, Hechos capítulo 4, versículo 13. ¿Quién leyó ahorita? ¿Quién? Entonces, viendo la osadía de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letras e ignorantes, se maravillaban y los conocían como los que habían estado con Jesús. Ahí está, ¿verdad? Que eran hombres sin letras. ¿Cómo estos se están enseñando? Y otra vez, no es que Pedro y Juan fueran ignorantes completamente, porque Pedro y Juan eran empresarios. Ellos tenían a su cargo flotillas, las dejaron por el Señor, ¿verdad? Pero tenían flotillas de barcos. Y vamos a ver que no eran tan ignorantes, porque se acuerdan cuando Jesús los empezó a llamar. Y Felipe, por ejemplo, ¿qué le dijo a Natanael? Hemos encontrado al Mesías. ¿Y cómo sabían que era el Mesías? Si eran unos que no sabían nada. No, sí sabían, sí estudiaban, sí iban a la sinagoga a aprender, ¿verdad? Eso es importante, estar asistiendo, ¿verdad? A conocer la palabra del Señor. Entonces ellos sí sabían, pero lo que ellos podían decir no estaban bajo una escuela. Sí, otra vez. Como Pablo, exacto. Como Pablo, ¿verdad? Como Pablo. Entonces, amados hermanos, eso es lo que reinaba mucho en ese entonces. Conociendo esto, vamos a entender por qué le dijeron esas palabras a Jesús. Vamos a 1 Corintios capítulo 1, versículo 26 al 29. ¿Primera? De Corintios, capítulo 1, versículo 26 al 29. ¿Quién va por ahí? Pues, mirad, hermanos, vuestros llamamientos, que no hay muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que los hechos del mundo es superior para demostrar a los sabios, y los leyes del mundo superiores para demostrar a los fuertes. Y lo vil del mundo no me lo preciado escogió Dios, y lo que no es para anular lo que es, para que ninguna carne se jacte en su ¿verdad? Lo vil del mundo, lo que... Ay, ¿cómo nos va a enseñar si no tiene estudios teológicos? ¿Verdad? Está pegando el sol de... No tiene estudios teológicos, ¿sí? Entonces, pero Jesús tenía algo mucho mayor. Jesús tenía al mejor maestro, al Espíritu Santo. ¿Verdad? Los apóstoles tenían al mejor maestro. ¿A quién? Al Espíritu Santo. Por eso es necesario, hermanos, también, y verdad, nosotros lo podemos ver, que cuando vayamos a estudiar la Biblia, nosotros tenemos que pedirle, ¿verdad? Espíritu Santo, guíame a la verdad. Abre mis ojos, enséñame a Cristo aquí. Muéstrame a Cristo aquí. Abre mi entendimiento para conocer tu palabra. ¿Verdad? Y va a venir ese entendimiento, hermanos. Yo a veces me sorprendo, y aquí les relato algo con mi mamá, por ejemplo. Mi mamá tiene sus fallas todavía, Dios la ha ido sacando poco a poco de varias cosas. Pero el otro día estábamos platicando y me decía, oye hijo, fíjate que estaba yo estudiando la Biblia. Sí, estaba yo leyendo la Biblia. Y de repente me quedé en un texto y descubrí que la soberanía de Dios es algo impecable, y me empezó a hablar de la soberanía de Dios en la salvación, ¿no? Y yo me admiraba, ¿no? Porque ¿quién le enseñó todo eso? No, ella no se va a libros, ella no... Pues tiene ahí un problemilla, que no asiste a las iglesias, ¿verdad? Pero el Señor le llevó a esa parte de la palabra de Dios. Entonces, si nosotros entendemos, hermanos, como dijo el apóstol Juan en su primera carta, ¿verdad? No tenéis necesidad que nadie os enseñe, porque ustedes tienen la unción del Espíritu Santo. Desde que creímos en el Señor Jesucristo, tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros, ¿verdad? Él nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Con esto no anulamos nuestra responsabilidad de estar estudiando la palabra de Dios, no anulamos nuestra responsabilidad de asistir a la iglesia, porque también dentro de los planes de Dios, Dios por eso dio pastores y maestros a la iglesia, ¿verdad? Porque también es el medio para poder que aprendamos. Pero en todo esto nosotros dependemos de la ayuda del Espíritu Santo. ¿Sí? Y en una de esas vamos a basar una enseñanza que se llama neumatología, que es el estudio del Espíritu Santo, porque es importante tocarlo, porque algunos se van a un extremo, otra vez, como los
Los carismáticos se van a un extremo y luego otros nos vamos a otro extremo de anular y no querer saber nada del Espíritu Santo por los problemas que hay acá. Y no es así. El Espíritu Santo es muy importante en nuestra vida cristiana. Es muy importante. Y por eso nosotros necesitamos conocerlo. Amén. Amén. Vayamos por favor a 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 18. 3:18, ahora me toca a mí, ¿no? Doña Chávez, ¿qué quiere leer usted? Por favor. 3:18. Antes bien creer en la gracia y en el 18, 3:17. Sí. Antes bien crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Amén, ¿verdad? Entonces es un mandato. Tenemos que crecer en la gracia y en el conocimiento del Señor Jesucristo. ¿Y cómo voy conociendo al Señor Jesucristo? Leyendo la Biblia, meditando, asistiendo a la iglesia. Amén, amén, ¿verdad? Entonces es lo que nosotros tenemos que ver, amados hermanos, ¿verdad? Y entramos así al versículo 16 y 17 del Evangelio de San Juan 7, 16 y 17. ¿Quién va? ¿El hermano Héctor, creo? ¿O qué? No, el hermano Ricardo. El hermano Ricardo. 17. Ajá. Y Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios, o si yo hablo por mi propia cuenta. ¿Hasta ahí? Ahí está, hasta ahí, ¿sí? Entonces nosotros vemos aquí al Señor diciéndoles, lo que yo traigo no es una invención mía, no es algo que me estoy yo inventando ahorita, no es algo que se me ocurrió en este momento, sino es algo que el mismo Padre me ha dado, ¿verdad? Él como humano, él cuando vino a este mundo se sujetó a la voluntad de su Padre y Él vino a hacer la voluntad de su Padre, amén. Él está diciendo que él no estaba predicando ningún punto de vista personal o de alguna escuela judaica, como vimos, sino que él estaba hablando las palabras que el Padre le había dado que hablara, ¿verdad? Así nosotros, amados hermanos, debemos de tener muy en cuenta que nosotros no tenemos que predicar, y se va a oír, pero espérenme hasta el final. No tenemos que predicar la doctrina de la Iglesia Bíblica Cristiana Sublime Gracia. No tenemos que predicar la doctrina bautista o la doctrina denominacional o la doctrina de MacArthur, de Washer, de Lawson, de Sproul. Tenemos que predicar la doctrina de Cristo. ¿Verdad? La doctrina de la Biblia. Nunca tenemos que decir, es que esta es la doctrina de la Iglesia. O de los reformadores, exactamente. Es la doctrina bíblica, es lo que tenemos que decir, es la doctrina de Cristo, es la doctrina de Él, lo que nosotros tenemos que predicar siempre, buscando que Cristo sea anunciado. Como dijo Pablo, me propuse no saber nada entre vosotros más que a Cristo. Amén, ¿verdad? Y a este crucificado. Entonces nosotros, amados hermanos, no tenemos que andar buscando ni otras revelaciones, ni andar predicando cuestiones personales. Nosotros tenemos que predicar la palabra de Dios. Amén. La santa palabra de Dios, ¿verdad? La doctrina que parte desde Génesis hasta Apocalipsis. Esa es la palabra de Dios. Amén. Primera de Corintios capítulo 3, versículos 10 y 11. Creo que va el hermano Richard. Capítulo 3 y versículos 10 y 11. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire como sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Amén. Amén, ¿verdad? Ese es el fundamento, Jesucristo. Esa es la base de nuestra predicación. Esa es la base que nosotros tenemos que tener al evangelizar. Efesios capítulo 2, versículo 20.
Ya lo tengo. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Amén. Amén, ¿verdad? Entonces, otra vez, siendo la principal piedra de Jesucristo. Jesucristo es la base principal, hermanos, y esa debe de ser nuestra doctrina. Cristo, Cristo, Cristo. Amén. Cristo. ¿Sí? Lean otra vez el versículo 17, Juan 7. Uh-huh. El que quiere hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Amén, ¿verdad? Aquí voy a poner: Cristo se sometió y cumplió toda la voluntad de Dios, toda. ¿Y qué dice Pablo? Hay en vosotros ese sentir que hubo en Cristo Jesús, ¿verdad? Nosotros también tenemos que someternos a toda la voluntad de Cristo. Tenemos que someternos fielmente a su voluntad, a cumplir su voluntad, ¿verdad? Señor, que todo mi ser se incline ante ti y te obedezca. Cumplir la voluntad de Cristo en nuestra vida, que Él sea glorificado, que en todo lo que hagamos Él sea glorificado, que podamos decir como Pablo: para mí el vivir es Cristo. Amén, ¿verdad? Ahora, con respecto al versículo 17 que leímos ahí ahorita, todo el que quiera realmente conocer la doctrina de Cristo, conocer la doctrina que predicamos, necesita realmente haber un deseo sincero dentro de él. Y cuando hay un deseo sincero dentro de él, y ahorita no hablemos de la actuación de Dios, porque eso sabemos que nace de Dios, pero cuando hay un deseo sincero de la gente querer conocer la verdad, Dios les va a revelar la verdad. Amén. Dios les va a revelar la verdad. ¿Sí? Dios les va a hablar de la verdad. Pero ¿qué pasa con la humanidad que no quieren conocer al Cristo verdadero? Esa es la realidad. No quieren al Cristo auténtico, como en el tiempo de los judíos, como aquí Jesús, todo lo que ha hecho por la nación, todas las sanidades, los milagros, los portentos, todo lo que hizo, y la gente lo rechazaba. ¿Por qué? Porque ellos querían un Mesías diferente. Ellos querían un Mesías que viniera a conquistarlos, a conquistar a Roma, y los hiciera libres. Y además ellos querían un Mesías que lo pudieran manipular para que ellos ya no trabajaran y les cayera comida del cielo. ¿Sí? Eso es lo que quería. Si Jesús les hubiera dicho: yo les doy todo eso, lo coronan. Le hubieran puesto como rey. Acuérdense que cuando alimentó a toda esa multitud, ya lo iban a coronar como rey. Jesús se tuvo que salir de ellos. Eso era lo que querían. Y hoy en día la gente también es lo que está buscando: un Jesús que cumpla sus deseos, un Jesús que satisfaga sus necesidades físicas, un Jesús que lo haga libre de enfermedades, un Jesús que los haga libre de sus daños emocionales, un Jesús que los sustente físicamente, pero no quieren al Jesús de la Biblia. No quieren someterse al señorío de Jesucristo de la Biblia. Dios te bendiga, Dios te bendiga, que te traiga bendición, que te bendiga, Dios te bendiga, Dios esto. Sí. Quieren pura bendición, ¿verdad? Sí, se puede ver tan solo en el Facebook, ¿no? La gente ahí, Jesucristo te va a dar todo lo que tú quieres, Jesucristo te va a suplir todo, Jesucristo. A mi familia, a esto, ¿no? Hoy este día que sea de bendición. Y ves que hasta gente que no es cristiana pone eso, porque quieren a un Jesús así. A ese Jesús sí lo siguen, pero ese no es el Jesús de la Biblia, ¿verdad? El Jesús de la Biblia dice: tienes que arrepentirte de tus pecados, tienes que reconocer que eres un pecador y tienes que reconocer que tu mayor necesidad no es lo físico, sino lo espiritual. Amén. ¿Verdad? Entonces, pero la gente no quiere eso. La gente prefiere adorar, ¿verdad?, un Cristo pintado o moldeado, que ni siquiera los que vemos que venden ahí en la calle y todo es la imagen de Cristo. Los historiadores seculares, no cristianos, al hablar de seculares estoy hablando de no cristianos, ¿verdad? Ellos hablan de que esas imágenes fue de un modelo que utilizó Leonardo da Vinci, un hombre que utilizó Leonardo da Vinci para hacer esas figuras, ¿sí? Y de ahí se ha venido para acá,
Entonces, ¿a quién están adorando? ¿A Cristo? No, están adorando al modelo, a ese hombre que sirvió de modelo, no al Jesús de la Biblia. Entonces, eso es lo que está sucediendo hoy en día. La gente no quiere a Jesús, no quiere al Jesús bíblico, quiere al Jesús que los alimente y que no tengan que trabajar y que no tengan que esforzarse y que no tengan, ¿verdad?, que hacer nada. Tristemente, ese es el Jesús que se predica mucho. Deuteronomio capítulo 4, versículo 29. ¿4 qué? 4:29. Pero desde allí buscarás al Señor tu Dios y lo hallarás si lo buscas con todo tu corazón y con toda tu alma. Ahí está. Desde el Deuteronomio está esa parte. Lo vas a encontrar si lo buscas de todo tu corazón y de toda tu alma. Si en verdad quieres conocerlo, si en verdad ese ímpetu delante de ti, ciertamente lo vas a conocer. Ciertamente Dios va a traer esa revelación a tu vida. Ciertamente Él va a hablar a tu corazón. ¿Sí? Deuteronomio capítulo 30, versículo 14. Porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Ahí está, porque cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Ahí está Dios. Como dijo Isaías, buscad a Jehová. ¿Cómo? Mientras pueda ser hallado. Llamadle. En tanto se está acercando. Está cerca de nosotros, pero a la vez muy lejos, a la vez muy cerca. Si tú lo buscas con todo tu corazón, si tú realmente quieres conocer a Cristo, Él se va a revelar a tu corazón. El Espíritu Santo va a traer eso a tu vida. Pero tiene que haber un deseo sincero. Esta certeza prometida a este versículo también es para los cristianos, ¿verdad? Que el Espíritu Santo genera esa verdad en nosotros para ir conociendo a Cristo cada vez más. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 2, versículos 20 y 27. Pero vosotros tenéis unción del Santo, y todos vosotros lo sabéis. Y en cuanto a vosotros, la unción que recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, pero así como su unción os enseña acerca de todas las cosas, y es verdadera y no mentira, y así como os ha enseñado, permanecéis en Él. Ahí está, ¿verdad? Pues ahí está, es el Espíritu Santo que nos guía a toda verdad, que nos guía a toda justicia, ¿verdad? Yo no sé si a ustedes les pasó, pero a mí sí me pasó. Cuando yo empecé a conocer esto, algo dentro de mí decía, esto es la verdad. Esta es la verdad. Esto es lo que he esperado tanto tiempo. ¿Qué pasó conmigo? ¿Estaba yo ciego o qué? Esta es la verdad. Y hay una afirmación del Espíritu Santo dentro de nosotros que dice, esto es la verdad. ¿Verdad? Entonces, es lo que está diciendo aquí. Si somos cristianos auténticos, cuando estamos predicando la palabra del Señor, cuando se está predicando la verdad, hay una afirmación dentro del corazón que dice, esta es la verdad. A la vez, cuando hay algo extraño, algo interior te dice, no, como que aquí no. O sea, hay algo raro. Es la obra del Espíritu Santo dentro de nosotros. ¿Sí? Es la obra de Él en nuestro corazón y en nuestra vida. Primera de Corintios, capítulo 2, versículos 10 al 15. Primera de Corintios, capítulo 2, versículos 10 al 15. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque quienes de los hombres saben las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él. Así también poco
Nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros nos hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Amén, ¿verdad? Romanos 8:16. Romanos capítulo 8, versículo 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Amén, ¿verdad? Entonces nosotros podemos ver, hermanos, que necesitamos el Espíritu Santo. Por ejemplo, ustedes saben, yo se los he dicho, tengo yo comentarios bíblicos que para sacar esto estoy leyendo, ¿verdad? Los comentarios y todo. Pero también es cierto que a veces, ¿verdad? Dios trae a mi corazón y empiezo a escribir sin ver los comentarios, ¿verdad? Y porque trae esta enseñanza. Y varias de las cosas de las que les he dado y porciones no están en los comentarios bíblicos, porque es el Espíritu Santo que está guiando hacia esa necesidad, hacia ese detalle. Entonces, Dios nos va a guiar, o sea, por eso les decía, es una dependencia del Espíritu Santo. Yo trato, hermanos, trato siempre, y se los digo de decirle, Señor, mi sabiduría no sirve. Necesito que tu Espíritu me guíe. ¿Verdad? Que tu Espíritu me guíe. No es la sabiduría de MacArthur, no es la sabiduría de todos esos teólogos. Necesitamos al Espíritu Santo. Amén. Entonces, siendo guiados por Él, hermanos. Por eso es que Jesús dijo, si quieren realmente conocer mi doctrina y lo que es, entonces la van a encontrar. El que quiere realmente conocer si vengo del Padre, en realidad se va a entender que vengo del Padre. Así todos, cada uno de nosotros. Si tú quieres realmente, si realmente tienes hambre de Dios, si realmente quieres conocer la verdad, Dios va a revelar a tu corazón la verdad a través del Espíritu Santo. Y leemos los versículos 18, por favor, de Juan 7. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Amén, ¿verdad? Entonces, así, hermanos, Cristo buscó en todo glorificar a su Padre. En todo. Siempre buscó la gloria del Padre. Él vino y se sujetó y vino a cumplir su voluntad. Y Él siempre decía aquí que vengo a hacer la voluntad de mi Padre, ¿verdad? Así nosotros también, amados hermanos, como el Padre envió a Jesús, Jesús se sujetó a su voluntad. Amén. Así también nosotros debemos buscar la gloria de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo nos ha enviado. Mateo capítulo 28, versículos 18 y 20. ¿Quién no ha leído? 28, 18 al 20. Llegándose Jesús les habló diciendo, toda potestad me dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándose en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, ¿verdad? Entonces, ¿cómo dijo el Señor? Id. ¿Y eso qué es? Enviar. Nos está enviando. Y al ser enviados, yo tengo que buscar la gloria de Cristo, que Cristo sea glorificado. Tengo que hacer la voluntad de Cristo, ¿verdad? Del que me envió, amén. La voluntad del que me envió. Por eso otra vez más Pablo dice, hay en vosotros ese sentir que hubo en Cristo Jesús, ¿verdad? Hay en nosotros ese sentir. Cristo vino y como fue enviado por el Padre, Él se sujetó a la voluntad de su Padre y cumplió al pie de la letra la voluntad de su Padre. Así cada uno de nosotros tiene que cumplir la voluntad de Cristo sobre nuestras vidas. Amén. Amén. Versículo 19.
de Juan, ¿sí? No os dio Moisés la ley, y ninguno de vosotros cumple la ley. ¿Por qué procuráis matarme? Ahí está, ¿verdad? Entonces ya entra Jesús aquí al asunto. Recuerden, había murmuración, ¿verdad? Había todo de esto. Jesús conoce el corazón de toda la gente. ¿Se acuerdan cuando vimos en Juan capítulo 2 y Jesús no se fiaba de ellos porque sabía lo que había en su corazón? Jesús sabe lo que hay. Entonces, igual que Nicodemo, cuando Nicodemo vino y le dijo, Señor, sabemos, ¿verdad?, que vienes de Dios. Nicodemo, si no naces de nuevo no puedes ver el reino de Dios. Jesús va al punto principal. Y aquí una vez más Jesús va al punto principal. Y Jesús les habla realmente lo que había en su corazón y dice, no os dio Moisés la ley y sin embargo ninguno de vosotros la cumple. ¿Por qué procuráis matarme? Jesús entra al tema central que había en el corazón de los judíos y líderes, ¿verdad? Recordemos que estaban muy enojados. ¿Por qué? Recordemos que está en Jerusalén. ¿Qué sucedió en Jerusalén? Lo último. Las mesas de los cambistas, del negocio, ¿no? Bueno, ese es un antecedente, pero más cercano. Lo último que vimos que sucedió en Jerusalén. Porque sanó al ciego. Al paralítico de Bethesda. Bueno, al paralítico de Bethesda en sábado. ¿Verdad? En sábado. Entonces, por eso es que estaban muy enojados de que había sanado al paralítico y hasta ahorita seguían recordándolo después de más de un año. Seguían en su corazón eso. Y Jesús va al punto. Ustedes quieren matarme. ¿Por qué? Porque según ustedes he quebrantado, ¿verdad?, el día de reposo. Y la ley decía que el que quebrante el día de reposo era muerte. Éxodo 31, 14 y 15. Éxodo 31, 14 y 15. Son 31, 14 y 15. Uh-huh. Por tanto, habéis de guardar el día de reposo porque es santo para vosotros. Todo el que lo profane morirá irremisiblemente, porque cualquiera que haga obra alguna en él, esa persona será cortada de entre su pueblo. Ahí está, la ley decía que quien quebranta el día de reposo tiene que morir, ¿sí? Indudablemente, ¿verdad? Y pareciera que entonces los judíos estaban en lo cierto. El problema es aquí que ellos querían aplicar este mandato, pero su resolución no tenía un análisis crítico realmente de la ley. Hicieron un análisis emotivo de la ley. Y vamos a ver por qué, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que se guiaron por sus emociones. Cuando nos dejamos llevar por nuestras emociones, solamente vamos a cometer errores. Y entre ellos, errores de interpretación. Lucas capítulo 6, versículo 41 y 42. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Amén, ¿verdad? Entonces, a veces la emoción nos guía a detalles incongruentes en la interpretación de la Escritura, y lo vamos a ver en versículos posteriores. Ahorita nada más es como un saborizante. Versículo 20 de Juan 7. Dice, y el sudario que había estado sobre la... No. Juan 7, 20. 27. Perdón. 7:20, a ver. Ajá. Respondió la multitud y dijo, demonio tiene, ¿quién procura matarte? Ahí está, ¿verdad? La gente, oye, ¿qué te pasa, Jesús? Estás endemoniado, ¿verdad? ¿Cómo que queremos matarte, hombre? ¿De dónde sacas eso? La respuesta de la gente nos muestra lo que el hombre realmente hace con sus intenciones. Busca esconderlas. Busca no ser descubierto. Y cuando se es descubierto, busca negar la verdad.
¿verdad? Busca negar la verdad. Si vemos en el contexto, Jesús habló la verdad. Jesús habló realmente que querían matarlo. Y ellos, no, no es cierto, Jesús. ¿Cómo cree? Vamos al versículo 30 y al versículo 44 ahí del capítulo 7. 30 y 44. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado su hora. 44. Y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Ahí está, ¿verdad? Más adelante, quisieron agarrarlo, ya traían eso en su corazón y Jesús conoce la intención del corazón, ¿verdad? Pero ¿qué dice la gente? ¿Cómo crees, Jesús? Yo, ¿querer matarte? ¿Verdad? Ya anteriormente lo habían intentado en el capítulo 5, Juan 5, 16 y 18. A causa de esto, los judíos perseguían a Jesús porque hacía estas cosas en el día de reposo. ¿Y el 18? Entonces, por esta causa, los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo violaba el día de reposo, sino que también llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Ahí está, ¿verdad? ¿Cómo crees, Jesús? ¿Cómo crees que queremos matarte? Como cuando nosotros descubrimos a alguien que tiene una intención y le decimos, oye, tú estás tratando de robarme. ¿Cómo te atreves a decirme eso? Sí, me le estás levantando un falso. Lo vas a hacer bien. Sí. Estás loco, ¿verdad? Entonces, eso es lo que está sucediendo aquí. Jesús les estaba hablando la realidad de su corazón. ¿Sí? ¿Cuántos de los que estaban allí no habían visto Jesús a sanar al paralítico de Bethesda? La alimentación de los 5,000, porque recordemos que era una fiesta que venían de todos lados, ¿verdad? Todos los milagros, ¿verdad?, que había hecho Jesús. Y todo eso, y en su corazón que había querer matarlo. Y ahora le dicen, demonio tienes, ¿verdad? Yo soy una linda palomita, tú eres el lobo feroz que quiere comerme a mí. Mateo 12, 24. Mateo capítulo 12, versículo 24. A los fariseos al oír decían, esto no echa fuera los demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Ahí está, ¿verdad? Nosotros vemos aquí, ¿por qué cito esto? Porque muy probablemente esta respuesta de los judíos no era otra cosa que la enseñanza que venían dando los mismos fariseos. Ese Jesús está endemoniado. Tú por el príncipe de los demonios echas fuera a los demonios. ¿Se acuerdan? Cuando lo inculparon, mucho probablemente, me vi mal. Probablemente esta respuesta es una influencia del liderazgo, ¿verdad? Es entonces. Y entonces nosotros podemos aquí ver, hermanos, cuánto afecta un liderazgo erróneo a un pueblo. ¿Cuánto afecta un liderazgo erróneo a una iglesia? Si el liderazgo no es temeroso de Dios y de su palabra, será un gran mal para la iglesia de Cristo. ¿Sí? Será un gran mal. El pastor o los líderes tienen que ser gente que tiembla ante la palabra de Dios. Que tiembla ante la palabra de Dios, que tiembla ante Dios. El que cuando vayamos a predicar siempre esté el temor reverente de Dios de predicar algo que no. Ay, Señor, líbrame de predicar algo que no, ¿verdad? Yo recuerdo al director del instituto bíblico que teníamos, hacía 50 años de ministerio, jóvenes. 50 años predicando, ¿no? Y aún me subo al púlpito y me tiemblan las rodillas. ¿Sí? Nunca debemos de perder eso. El día que lo perdamos, ese día está empezando a crecer en nosotros soberbia. Cuando nosotros perdemos el temor de Dios, predicar la palabra es un inicio que necesitamos cambiar de inmediato y pedirle perdón al Señor. Como decía Spurgeon, yo todos los días voy ante Dios para podar la soberbia que creció en mí el día anterior. Necesitamos reconocer esto, hermanos, porque es indispensable. Recordemos que nuestro corazón nos puede engañar. Engañoso y perverso. ¿Quién no?
Solo tú, Jehová. ¿Verdad? Tenemos que ir todos los días en humildad delante del Señor. Porque eso puede crecer en un momento, hermanos. Y todos corremos riesgo de eso. Amén. Amén. ¿Cuántos hay hoy en día que dicen, sí, yo amo a Jesús, pero cuando Él les muestra a través de la predicación y enseñanza de la palabra de Dios y son confrontados, rechazan? Eso no es para mí, ¿verdad? Eso no es para mí. ¿Cómo crees? Si yo sí amo a Cristo, ¿por qué me dices eso? Yo sí quiero que Él venga a mi vida. Estás loco, yo sí quiero irme al cielo con Él. Pero cuando le presentamos la verdad de seguir a Cristo, indudablemente gritan, ese no, ese crucifíquenlo. ¿Verdad? Mucha gente que dice ser cristiana. Pero cuando le hablamos la verdad de Cristo, dicen, no, ese no es mi Cristo. Mi Cristo es diferente. ¿Sí? Necesitamos ver y conocer esto, hermanos. Lo que Dios nos está diciendo. Leamos ahora en el capítulo 7, versículos 21 hasta el 24. Jesús respondió y les dijo: una obra hice y todos os maravilláis. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, ¿os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre? No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Amén. Dice el versículo 21, ¿ah? ¿Qué dice? Una obra hice. Una obra. ¿Y qué? Y se admiraron. Todos se maravillaron. ¿Verdad? Por el contexto y por lo que dicen los versículos anteriores, ¿qué obra era esa? La multitud. No, ahí lo leímos ahorita. El paralítico. La del paralítico. La del paralítico de Betesda o Betzata, ¿verdad? Esta obra bastaba para que vieran que Él era el Mesías. Esta obra bastaba y sin embargo no lo querían, lo rechazaran, ¿verdad? Ahora Jesús hizo varios milagros ante ellos que también causó admiración. Pero creo que personalmente, indudablemente por el contexto, se refiere a este. ¿Por qué? ¿Por qué dice Jesús que ustedes se admiraron de esto? ¿Realmente se admiraron? ¿Realmente cuando leímos Juan 5, el milagro del paralítico de Betesda, los judíos se admiraron? No. Se enojaron. La admiración fue en sentido negativo, ¿verdad? Se admiraron de que pudiera sanar en día de reposo. ¿Quién se cree sinvergüenza? Que en día de reposo se atreve a sanar a una persona que viola el día de reposo. ¿Sí? Y por eso es que Jesús, y como les dije, era la probadita, ¿verdad? En la ley de Moisés está lo del día de reposo, ¿verdad? Que no podían bailar y el que no podían hacer nada, el que lo hiciera una obra tenía que morir. Pero había, y aquí Jesús les presenta algo, había exclusiones dentro de la ley de Dios para el Sabbat. Y esas exclusiones estaba en que también había otra ley, la ley de la circuncisión. Al octavo día de nacido el niño tenían que circuncidar. ¿Y qué pasaba si al octavo día caía sábado? Eso lo menciona aquí Moisés, ¿no? ¿Qué pasaba? Bueno, tenían que circuncidarlo. Y no violaban el Shabbat. Porque la circuncisión era antes de la ley. Fue antes de la ley. Entonces, la circuncisión estaba por arriba del Shabbat. Por lo tanto, no era castigo el hacer esto. No era castigo. Jesús había defendido su derecho de sanar al paralítico en el capítulo 6 por el hecho de ser igual al Padre, ¿se acuerdan? Yo y el Padre, bueno, ese es el 10:30. Trabajamos al mismo tiempo, somos igual, todo ese detalle, ¿amén? Entonces Jesús defendió, pero aquí lo va a defender por el hecho de la pésima interpretación que estaban haciendo los de la ley. Aquí Jesús va a decir, ahora miren, allá en aquel entonces defendí en base a mi igualdad con el Padre, pero ahorita lo voy a defender en base a su pésima interpretación de las Escrituras. ¿Sí?
a su pésima interpretación que tienen ustedes de estar interpretando las Escrituras. En primer lugar, Jesús los corrige. No fue Moisés el que estableció la circuncisión. Fueron los patriarcas. Fue en el tiempo de los patriarcas. Génesis 17, versículos 10 al 14. Este es mi pacto que guardaréis entre yo y vosotros y tu descendencia después de ti. Todo varón de entre vosotros será circuncidado. Seréis circuncidados en la carne de vuestro prepucio, y esto será la señal de mi pacto con vosotros. A la edad de 8 días será circuncidado entre vosotros todo varón por vuestras generaciones. Asimismo, el siervo nacido en tu casa, o que sea comprado con dinero, o cualquier extranjero que no sea de tu descendencia. Ciertamente ha de ser circuncidado el siervo nacido en tu casa o el comprado con tu dinero. Así estará mi pacto en vuestra carne como pacto perpetuo.